Hace poco yo estuve hablando con un pastor en una reunión y el pastor me dijo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Ay, usted es pastor, sí, qué bueno. Yo le dije, ¿de dónde es usted? Y me dijo, de tal lugar. Y, yo he ido a esa iglesia, le dije. Esa iglesia es de puros cuchos. Y él nomás se reía porque sí, la iglesia era de puros viejitos. Y yo le dije, no, no me sentí muy bien porque había como mucho viejito, pero así como interactuando bacano, ¿no? Y él estaba reído. Y me dijo, sí, ¿ustedes qué hacen? Ustedes son los que predican la gracia. Y yo le dije, sí, somos los que predicamos la gracia radical. Y me dijo, ese mensaje es muy peligroso y si no marcas bien las pautas del mensaje, la gente se va a tirar a pecar. Y yo dije, wow, no solamente los religiosos o no solamente los inconversos, incluso los que están mezclados, dicen que es un mensaje peligroso, sino también los pastores. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede un pastor decir que predicar de la gracia de Jesucristo es peligroso? Pablo decía en Romanos 3 que de razón ellos merecen la condenación, aquellos que creen que vamos a pecar más para que el pecado abunde, o vamos a hacer más cosas malas para que el bien venga, decía Pablo. Y esto era un error, y muchos predicadores han tomado algunos versos, por ejemplo, para poder dañar o meter al pueblo creyente, al cristiano, en, en procesos o en rutinas eh, de condenación. Por ejemplo, hay un verso que está en 1 Juan 1:19 que dice que si confesamos todos los pecados, Dios es fiel y justo, y Él nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y yo quiero que usted entienda algo. Ese verso lo estaba hablando Juan hacia unas personas que no habían recibido aún a Jesucristo. Porque si fuese alguien que haya recibido a Jesucristo, nosotros confesamos los pecados, pero no para ser perdonados. Nosotros confesamos los pecados porque ya fuimos perdonados. Pero aquí Juan le estaba evangelizando a un grupo de personas que no habían recibido a Jesucristo. Por eso él decía, Dios es fiel y justo y los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces este verso lo han tomado incluso los mismos creyentes, predicadores, para meter en un ciclo de esclavitud al creyente, de manipulación. Y entonces el creyente mantiene todo el tiempo confesando y confesando para ser perdonado, confesando y confesando para ser perdonado, y no tiene vida. Cualquier mal pensamiento lo están confesando. Y si es así, pues vamos a estar viviendo en un ciclo de confusión. Y, y si creemos que debemos de estar confesando todos nuestros pecados para poder ser perdonados, asegúrese muy bien de que cada pecado, por más mínimo que usted cometa, usted debe confesarlo para ser perdonado. Eso sería imposible, no tendría sentido. Nosotros confesamos nuestros pecados porque somos transparentes con Dios, somos honestos con Dios porque Él es nuestro papi y Él nos va a ayudar. Y entonces vivimos en confesión todo el tiempo. Eso nos hace entrar en un ciclo de derrota, señores. Nosotros no vivimos de confesión en confesión. Nosotros vivimos de fe en fe, de fe en Jesucristo, de fe en que Él ya nos perdonó, que Él ya nos redimió y que Él ya nos hizo justos. La justicia nunca la va a quitar. Jesucristo decidió hacernos justos y forever decidió eso. Nunca más lo va a quitar. Es irreversible. Cuando Abraham, Dios decidió hacerlo justo, aunque Abraham cometiera pecados, aunque Abraham mintiera, hiciera cosas que no estuviesen correctos delante de Dios, aún así Dios seguía dándole crecimiento, aún así Dios seguía haciéndolo más rico, más abundante, porque Dios a quien considera justo, lo considera justo por siempre, señores. Entonces las personas que tratan o que se tratan a sí mismas con rudeza y no se perdonan sus errores, que cometieron en el pasado, pues tristemente terminan castigándose conscientemente o inconscientemente. Algunos terminan cortándose o dañándose físicamente. Algunos terminan cayendo en desórdenes alimenticios o en gula. Otros terminan consumiendo sustancias alucinógenas, como el caso mío. Yo consumí por 17 años sustancias alucinógenas hasta que descubrí que yo era justo. Yo duré mucho tiempo, muchos años yendo a la iglesia, 14 años más o menos yendo a la iglesia,
pero yo no sabía que era justo. Yo pensé que Dios me quitaba la justicia cuando cometía un error, pero no me quitó nunca la justicia aún cometiendo errores. Es más, entre más errores hacía, más la gracia me abundaba, pero yo no sabía eso. Nunca me lo dijeron. Y rompí con ese ciclo cuando entendí que yo era justo y era perdonado. Otros se dejan llevar por sus apetitos sexuales y se descontrolan. Y no solo se hieren ellos, sino que también hieren a sus seres queridos. Todo porque ellos responden a un instinto. ¿Cuál es ese instinto? El autocastigarse. Ellos responden al autocastigo. Y eso es horrible, señores. Eso es lo que quiere el maligno. El maligno quiere meterlo a usted en un ciclo de derrota. ¿Cómo funciona ese ciclo de derrota? Dificultad para perdonarse, no te perdonas, es porque no has recibido el perdón del Padre. Eso te genera conductas destructivas, eso te genera adicciones, culpa, autocastigo, te genera más vergüenza, más indignidad y entonces vuelve el ciclo de derrota. Dificultad para perdonarte, conductas destructivas, adicciones, culpa, autocastigo, más vergüenza, indignidad. Y usted tiene que entender que nosotros en el pacto de la gracia ya recibimos el perdón y es un perdón completo. Dios no murió el 70% por su perdón. Él no murió el 70% por su vida. Él no lo redimió a usted un 70%. Él lo redimió a usted un 100%. Y eso es lo que usted tiene que tener claro. Dicen Colosenses que nosotros estábamos muertos en pecados, en la incircuncisión de nuestra naturaleza pecaminosa, que sin embargo Dios nos dio vida con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Colosenses 2:13, usted lo puede ver. No fueron pecados parciales, no fueron tus pecados hasta el momento en que recibiste a Jesucristo. Fueron tus pecados de antes, de hoy y de mañana. Por eso Él nos consideró con una posición perfecta por siempre, porque ya tenemos esa posición otorgada por Jesucristo. Cuando usted intente ver por un momento cómo lo ve Dios, siempre que cometa errores, siempre que esté pasando por dificultades o tenga circunstancias, usted piense cómo lo ve Dios. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Dios lo está viendo a usted? Perfecto. Dios no está viendo ningún error en usted. Él no puede ver ningún error en usted. ¿Por qué cree que Él no puede ver ningún error en usted? Por una simple razón. Una simple razón. Él lo ve a usted como ve a Jesucristo. Es por esa simple razón. Primera de Juan 4:17 dice que nosotros somos como es Jesucristo. Y ya todo el juicio de Dios cayó sobre su Hijo. Ya el creyente no tiene más juicio. Hay personas que no son justificadas. Eso es otro cuento. Ellos deberán aceptar a Jesucristo. Por eso tenemos que soltar buenas noticias. Leí ayer que Pablo decía que a causa de los religiosos y a causa de los que estaban envanecidos de conocimiento, el pueblo gentil estaba aborreciendo a Dios. Y eso pasa. Hoy vemos mucho ateo, mucho agnóstico y muchas personas que no creen en Dios a causa de las mismas actitudes de los religiosos y de los creyentes. Pero es por eso mismo, porque son creyentes que no han recibido la gracia y creen que pueden ser justificados por las obras de la ley. Pero nosotros, los de la gracia, Dios nos ha perdonado por siempre. Ya hemos recibido su justicia. Y de pronto usted me dice, pastor, al decirle que ya han sido perdonados por siempre de todos sus pecados a las personas, ¿no será que ellos salen a pecar más y a tirarse más al descuido, al abandono? Y yo le digo a usted, de ninguna manera. Nunca el perdón, nunca te va a hacer caer en un ciclo de derrota y de pecado. La gente sigue pecando porque no ha recibido el perdón. Como no recibe el perdón, se condenan, entran en vergüenza, en culpa, en hábitos destructivos, se refugian en el sexo, en las drogas, en la comida y en cualquier otro hábito destructivo, por la simple razón de que no han recibido el perdón. Pero nunca va alguien a vivir mal si cree bien, si acepta el perdón, si recibe el perdón completo, nunca va a vivir mal. Y eso le pasó a Zaqueo. Zaqueo recibió el perdón y él se volvió generoso.
También Pablo recibió el perdón y se volvió el más feroz predicador, siendo asesino. También la mujer samaritana recibió el perdón y se convirtió en una figura pública, predicándole a toda la ciudad y convirtiendo a gran parte de la ciudad. El endemoniado gadareno también se convirtió en predicador. Y no hay un solo dato que registre que una persona haya recibido el perdón de los pecados y se haya devuelto a pecar más y a vivir deliberadamente. No hay ningún solo caso en la palabra. Sin embargo, yo sí conozco algo, por lo cual hace que la gente entre en ciclos de derrota. ¿Qué creen ustedes que es ese algo? Respóndame, ¿qué creen ustedes que es ese algo? Es la ley, muchachos. La ley sí hace que caigan en esos ciclos de derrota. La ley te hace caer en una lucha constante contra el pecado, como si Jesucristo no hubiese vencido. Imagínense que Jesucristo haya venido y no haya vencido. Deberíamos de estar entonces en la ley, pero Jesucristo fue el fin de la ley y Él ya venció por nosotros. Cuando usted vive en la ley, usted pelea en contra del pecado y cuando usted se enfrenta al pecado, usted pierde, porque todos los huestes, todos los principados y potestades son mucho más fuertes que nuestra humanidad. El único que los puede vencer es Jesucristo, su justicia. Cuando recibimos el perdón, ahora sí nos empezamos a apartar. ¿Cómo viviremos en el pecado si ya hemos sido limpiados? Ahora yo quiero que tú sepas que ya eres justo, que ya eres perdonado y aún así vas a seguir pecando. Esa es la noticia. Vas a seguir pecando. Hasta que Jesucristo nos arrebate, hasta ahí vas a seguir pecando. Lo que tienes que entender es que aunque peques, sigues siendo justo. Eso te hace empezar a renunciar cada día más al pecado práctico, porque espiritualmente ya eres limpio por completo. ¿Y qué sucede? Al no cumplir la ley, la gente se condena. La condena hace que se alejen de Dios, como le pasó a Adán. Adán se alejó de Dios cuando se condenó. Y la ley sí es la fuerza del pecado. La ley es como la candela y el pecado es como el bosque. Cuando usted le mete candela al bosque, ella explota. Por eso usted tiene que recibir la justicia de Dios. El Señor es como una catarata de perdón. En 1 Juan 1:17 dice que, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ustedes ven que dicen nos limpia, nos limpia. ¿Cometiste una falla? Te limpia. ¿Cometiste una falla? Te limpia. Otra falla, te limpia. Eso es un tiempo presente continuo. Fallaste, te limpia. Fallaste, te limpia. Fallaste, te limpia. Y te limpia y te limpia. Cada segundo te limpia. Ese pensamiento que tuviste oscuro hace pocos segundos o hace pocos minutos, Jesucristo ya lo limpió. Hay pensamientos blasfemos que pasan por nuestra mente. Jesucristo ya lo limpió. O sea que no hay de qué preocuparte. A Él le corresponde cambiarte. A ti no. Tú y yo no podemos nada. Él lo puede todo. Entonces nosotros no mantenemos confesando pecados para ser perdonados. Nosotros confesamos porque ya fuimos perdonados. Por eso, igual cuando nosotros contribuimos porque somos prósperos. Nosotros enseñamos porque ya hemos recibido la enseñanza. Nosotros no le damos a Dios para que nos devuelva. Nosotros le damos porque somos, porque tenemos una identidad en Cristo. Y en 1 de Pedro 2:9 dice que aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Noten este verso tan poderoso. Usted estaba antes en las tinieblas y Dios te llevó hacia la luz admirable. En esa luz admirable no hay oscuridad. Cualquier oscuridad que nazca de esa luz es aniquilada de inmediato. O sea que no tienes que preocuparte por si hay oscuridad en ti. En nuestro cuerpo hay oscuridad. El Brandon original tiene pecado, su carne tiene pecado, sus huesos, su sangre tiene pecado. Pero cada que yo recibo su perdón, cada que yo recibo su justicia, su abundancia de la gracia, yo me voy convirtiendo cada vez más como Jesucristo. Por ejemplo, cuando tomas la cena, tomas el cuerpo. El cuerpo de Cristo empieza a tomar parte de tu cuerpo. Y entre más tomes, pues más tu cuerpo se parece al cuerpo de Cristo. Entre más sangre tomes, que es el vino, más sangre tienes de Jesucristo en tu torrente sanguíneo, más parecido a Jesucristo. Por eso la salud, la preservación, la sanidad, todo eso viene a causa
de recibir su abundante gracia. Ayer me escribió un seguidor, hace poco me escribió un seguidor, y me decía, pastor, la Biblia dice que la puerta es angosta y que hay que luchar para entrar. No dice que hay que luchar para entrar. La puerta es angosta se refiere exactamente a que solamente por medio de Jesucristo podríamos entrar. Y Jesucristo tiene un cuerpo un poco más angosto que el mío. Hablando de la persona de Jesucristo es algo muy angosto. O sea, hay mucho camino por mirar, pero la puerta es angosta, angosta físicamente. La estructura del cuerpo de Jesucristo es angosta. Entonces, hay gente que cree que tiene que ganarse el amor de Dios o tiene que ganarse la entrada al cielo, el acceso, o que tiene que vivir de perdón en perdón, de condenación en condenación, y está erróneo. Con el solo hecho de aceptar a Jesucristo en tu corazón, ya tienes garantizada la entrada al cielo. Él te entrega su espíritu, el espíritu de gracia te sella, y un día esperaremos a Jesucristo venir de las nubes por nosotros. Señores, hay muchos versos sacados de contexto como ese, por ejemplo. Y yo le digo a usted que si usted cree todavía que tiene que hacer algún esfuerzo o alguna obra para poder recibir de lo que el Señor le quiere entregar, yo tengo para decirle que cuando se canse de luchar, me hable por interna, ahí va a estar la gracia. O le hable a Dios, ahí va a estar la gracia. Le digo me hable porque yo puedo guiarlo. Para eso es la autojustificación. La ley crea autojustificación. Y la autojustificación hace cerrarse los oídos a la gracia. Cuando se cansen de autojustificarse, ahí va a estar Yeshua levantándolos. Hay muchos versos sacados de contexto. Por ejemplo, Dios es amor y fuego consumidor. Y también es una frase sacada de dos versos diferentes. Por ejemplo, en 1 Juan 4, 7 al 10, dice que Dios es amor. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama, y todo el que ama, ha nacido de Él y lo conoce. Y el que no ama, no conoce a Dios. Miren tan bonito, el que ama lo conoce, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. De ahí sacan Dios es amor y fuego consumidor, lo sacan de otro texto que no tiene nada que ver los contextos. Y a nosotros nos decían, es amor sí, pero fuego consumidor. Entonces creíamos que nos iba a partir una pata, o que nos iba a tirar un accidente, o nos iba a mandar una quiebra financiera para que tuviéramos una lección, para que entendiéramos que Él era el único Rey y Salvador, y que nosotros éramos unos gusanos y que no merecíamos nada. Pero señores, nosotros no somos ningunos gusanos. Eso lo decía Salomón cuando no tenía revelada la gracia del Señor. Pero hoy no somos. Hoy somos coherederos junto con Cristo. Dios no tiene hijos gusanos. Dios tiene hijos justos y perfectos. Y en Hebreos dice, así que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible. Y le dice el escritor de Hebreos a los hebreos que Dios es fuego consumidor y que ya no necesitaban realizar más ofrendas de fuego porque el fuego de Dios era suficiente y consumía todos sus pecados. O sea que, por un lado hablaba de que Dios es amor, la esencia de Dios es amor, y por otro lado hablaba que cada que falláramos, el fuego consumidor de Dios consumía nuestros errores. Imagínate cómo tuercen los textos y hace que nosotros nos sintamos injustos. Y cada que una persona se siente injusto, empieza a morir lentamente, señores. Por eso Pablo le llamó ministerio de muerte. Ministerio de muerte. Y ese ministerio de muerte hoy lo agarra el mismo maligno y se lo pasa a los creyentes y los condena y los masacra. ¿Y qué creen? La mayoría de predicadores, si no diría yo que un 95% más, están empujando fuerte el ministerio de muerte. Y ese ministerio de muerte tiene que morir porque a los gentiles no fue entregado el ministerio de muerte. Pablo le decía a Pedro, hey, ¿por qué judaizas? ¿Por qué le metes leyes si ellos nacieron del Espíritu? Nosotros no debíamos de haber conocido ni siquiera la ley.
La ley solamente nos reveló el pecado. La ley dice, somos malos, injustos. Ahora sí, ¿qué hay que hacer? Reciban amor, no es más. Pero no podemos vivir por la ley. Ya este acuerdo antiguo no está activo. Dice Hebreos 8:13 que es completamente obsoleto y que lo que está obsoleto se envejece. Las mismas escrituras hablan de que Moisés se le empezó a quitar el brillo de su rostro a medida que iban avanzando en el desierto. O sea, la gloria que tenía Moisés se fue quitando. Y el brillo, ese mismo brillo le alumbró en el rostro de Esteban. Cuando fue suelta la ley, Moisés le alumbró su rostro. Y cuando Esteban predicó la gracia al frente de los fariseos, al frente de Saulo de Tarso, que posteriormente se convirtió en Pablo, le alumbró su rostro. Incluso en Hebreos 8:7 dice que ese pacto no fue perfecto. Hay gente que dice, la ley de Dios es perfecta. Hay un verso en Salmo que dice que la ley de Dios es perfecta, pero lo hablaba hacia el amor, hacia la misericordia, David en Salmos. Pero en Hebreos 8:7 dice que porque si ese primer pacto hubiese sido perfecto, no habría necesidad de enviar un segundo pacto, que era el pacto de la gracia. No fue perfecta la ley. La ley Dios nunca la mandó. Él nunca quiso mandar la ley a sus hijos. Sus hijos se envanecieron, creyeron mal, se quisieron autojustificar y a causa de eso Dios les envió la ley, los puso bajo ley. En Romanos 7:2 dice, de manera que la ley es santa, los mandamientos son santos, justos y buenos, pero no dice que son perfectos, porque si hubiesen sido perfectos hubiesen perfeccionado algo en nosotros, pero no perfeccionaron nada. Y en Hebreos 7:19 dice que pues la ley no perfeccionó nada, en cambio se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. Señores, la ley no perfeccionó nada en nosotros. Lo único que hizo fue mostrarnos lo malo que éramos. Y luego se introduce una esperanza mejor, a Jesucristo. Y esta es la escandalosa gracia. Esta es la gracia que no quieren aceptar. Yo no estoy en contra de la ley, pero la ley es leal a sí misma. La ley dice, si mientes, mueres. Si robas, mueres. Si estás con un amigo enojado, eres culpable de asesinato. Si te masturbas, te quitas la mano. Si le miras el trasero a una mujer, te quitas el ojo. Y la ley es tan leal a sí misma que es imposible cumplirla. Ella es un espejo que te muestra simplemente tu condición de pecado. Pero yo prefiero la gracia, que la gracia dice que yo soy como Jesucristo es en esta tierra. Y el maligno se armó de esto. Y a causa de armarse con la ley, porque él quedó desarmado, yo subí un video ayer, antier, hablando de que nosotros ya no guerreamos contra Satanás, porque la guerra ya fue vencida en la cruz. Nosotros lo que hacemos es recordarle, él, cuál es su posición. Ay, pastor, ¿y cómo sacan demonios? Normal. En el nombre de Jesucristo te vas de aquí. Jesucristo no guerreaba con los diablos. ¿Usted vio en algún momento que Jesucristo guerreaba con los demonios? No. Decía fuera y se iban. Ya. Él no cogía lucha. Así mismo somos nosotros, no cogemos lucha. Resistir al diablo, ¿cómo resistimos? Con el escudo de la fe, con el cual podemos apagar los dardos. La fe dice que yo ya vencí, y como yo ya vencí, hey, recuerda que yo ya vencí, lárgate. Lo resisto, tanto lo resisto que se va. Pero ya no hay guerra. ¿Por qué? Porque ya vencimos. Ellos están desarmados. Y al desarmarse el maligno agarra las leyes y entonces nos tira la ley y nos masacra y nos mata. Y eso genera una raíz profunda en nuestro corazón, que es la condenación. Luego llega el temor. Luego llegan los hábitos destructivos. Y muchos creyentes están pensando en los hábitos destructivos, cómo dejo la droga, cómo dejo la marihuana, cómo dejo la prostitución, cómo dejo la adicción a la pornografía, cómo dejo esto, aquello. Mi hogar está destruido, mi esposa es una cantaletosa, mi esposo llega todos los fines de semana tarde. Y yo le digo, usted se está centrando en el fruto, y ese fruto no es lo importante. Si usted quita ese árbol de mango lleno, si usted quita ese fruto de mango lleno de gusanos, luego vuelve y nace otro con gusanos igual.
Porque el problema no es el fruto. ¿El problema qué es? El problema es la raíz. Y la raíz más profunda se llama la condenación. Si vives en el pacto de la ley vas a estar condenado, autocastigándote. Y eso es lo que genera malos frutos. Pero cuando tú eres libre de la condenación, como la mujer adúltera, ¿quién te condenó? Nadie, yo tampoco, dijo Jesús. Jesucristo ahí le dio el regalo de la no condenación. Y luego le dijo, ahora sí vete y no peques más. O sea que para dejar de pecar, para no pecar más o no reincidir en los mismos pecados, ¿qué hay que hacer? Recibir ese regalo que nos dio Jesucristo. El regalo de la no condenación. Esa raíz más profunda, el maligno sabe que de ahí nace todo. Trae la ley, te condena y brota la raíz más profunda y te mata. Por eso Pablo decía en Romanos 7:7, pero yo no habría sabido de lo que es el pecado si no fuera por la ley. Imagínense. O sea, Pablo ni siquiera sabía que era pecador, pero por la ley conoció el pecado. Porque en realidad no habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Noten que codiciar es el mandamiento número 10. No estaba hablando de otras leyes, estaba hablando del de los 10 mandamientos, del mandamiento número 10. La ley dijo no codiciarás y por eso fue que empezó a codiciar Pablo, porque conoció la ley, dijo no codiciarás y eso hizo que él codiciara. En Romanos 3:20 dice, por tanto nadie será justificado en la presencia de Dios por hacer las obras que exigen la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia de pecado. ¿Sí ves? O sea que entre más consciente de la ley te haces, más consciente de que eres pecador. Entre más consciente de la gracia, más consciente que eres justo. La palabra dice que en el Evangelio se ha revelado la justicia de Dios. Dice, aparte de la ley y los profetas, o sea, aparte, quítala a un lado, aparte de la ley, se ha revelado la justicia de Dios. La ley reveló el pecado, el Evangelio reveló cuán justo tú y yo somos en Cristo. Pablo por eso decía, cuando vino la ley a mí me mató. Cuando me hice consciente de la ley me mató y morí. En un tiempo yo estaba vivo, pero cuando vino la ley, morí. Estaba hablando cuando estaba en Roma, pero cuando llegó la ley, murió. Por eso tenemos que morir a la ley y casarnos con Jesucristo. En Romanos 1:17 dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin. Ojo, fe de principio a fin. Ahí no hay espacio para obras. Ahí no hay espacio para, eh, para obras muertas o para autojustificación. Hay únicamente espacio para la fe. ¿Fe en qué? En Cristo. ¿Cristo que nos otorgó? La justicia. Por eso dice que el justo por la fe vivirá. Y señores, una conciencia que está bajo pecado y condenación espera castigo. Espera castigo todo el tiempo. Si usted no entiende que es justo, todo el tiempo está esperando que haya alguien que lo vaya a castigar, que lo vaya a castigar, como cuando perdíamos las notas en el colegio. Siempre que perdíamos notas sabíamos que nuestros padres nos iban a cascar cuando llegáramos a la casa. Es así mismo. Siempre que vivas condenado vas a esperar el castigo. Sin condenación, nunca vamos a esperar el castigo. Sin condenación recibimos el fruto, señores. Ya no hay más conciencia de pecado, dice Hebreos 10:17. Dice la palabra que en Hebreos 10:17 que nunca más Dios se acordó de nuestros pecados y maldades. ¿Por qué tú estás queriendo recordar los pecados y las maldades si Dios ya nunca más se acordó de ellos? ¿Quién te lo recuerda? ¿Tu mamá, tu esposa, tú mismo? El maligno te susurra y te entra con juegos mentales y te está metiendo todo el tiempo presión para que sepas lo malo que eres. Yo un día escuché una frase, si alguien te llama para lo malo, ese es el maligno, por lo malo, ese es el maligno. Si alguien te llama por tu nombre, ese es Dios. Y tu nombre es justicia de Dios en Jesucristo. Eres irreversible, absoluta, absurdamente e infinitamente justo por siempre. Nunca más
Nadie te podrá quitar esa posición delante de Dios. Cuando Adán peca, dice las Escrituras que Dios coloca a unos querubines con espadas, como hélices, como helicópteros, quitando la presencia de Jesucristo, que era el árbol de la vida, del hombre. Unas espadas. Y ustedes ven, uno de los profetas habla que una espada fue clavada. Y esas mismas espadas que tenían los querubines quitando la presencia de Dios del hombre, fue la misma espada que fue clavada sobre el costado de Jesucristo por un soldado romano. ¿Lo recuerdan? Esa misma espada fue clavada. ¡Pah! Cuando fue clavada, inmediatamente nos dio acceso de nuevo. Ahora tenemos acceso ante el trono de la gracia. Ya no es necesario que sigas queriendo ser justificado por las obras de la ley. En las obras de la ley no hay fruto, señores. En las obras de la ley no hay nada. Cuando tú te quieres justificar por las obras de la ley, por el esfuerzo humano, por tus obras, ¿sabes qué sucede? Caes bajo maldición. De inmediata, caes bajo maldición. Es como si no quisieras recibir a Jesucristo. Recuerdo que Dios le dijo a Adán que con el sudor de su frente se iba a ganar todo. Toda la tierra estaba maldita por el sudor de la frente de Adán. El primer Adán maldijo la tierra. El segundo Adán, que es Jesucristo, la bendijo en el Getsemaní. Sudó gotas de sangre, cayó las gotas de sangre en el suelo, inmediatamente bendijo toda esa parte del suelo. Y ahora, como tenemos el Espíritu de Jesucristo en nosotros, todo lo que toquemos es absolutamente bendito por la sangre del Cordero. Jesucristo siempre estuvo cubriéndote tus pecados y los míos. Cuando Adán pecó, Dios mismo hizo el primer sacrificio. Mató un cordero y tapó la vergüenza de Adán y de Eva. Ellos se intentaron cubrir primero con una hoja de higuera, la misma hoja que Jesucristo maldijo en Lucas, porque nunca tuvo fruto. Esa hoja de higuera eran todos los que seguían la ley, el esfuerzo propio, el criterio propio. Y Jesucristo dijo, no veo fruto en ti, te maldigo, nunca más vas a dar fruto. Dios les quitó las hojas de higuera a Adán y Eva y les puso pieles de un cordero. Desde ahí empezó a cubrir el pecado del hombre. Todos ellos fueron justos. Aunque estaban caídos, siempre fueron justos. Más adelante, Dios por alguna razón se arrepiente de haber creado la humanidad y dice, voy a mandar a Jesucristo. Y lo manda en el arca de Noé. Madera, una sola puerta, y por el arca de Noé, que era el mismo Jesucristo, volvió y se reseteó toda la humanidad. Más adelante vemos también cómo Jesucristo se le aparece a Abraham, Melquisedec, sacerdote para siempre. Ahí es donde Abraham le da la 10ª parte por revelación, por gracia. Ni siquiera había estado la ley. La ley fue 400 años después, donde el diezmo se volvió por obligación. Pero Abraham diezmó por gracia. Estaban en tiempo de gracia y por revelación. Se le apareció y le entregó los diezmos a Jesucristo. Más adelante vemos en la ley cómo Jesucristo mismo toma una forma de un arca del pacto, también para cubrir los pecados del hombre, y estaba el propiciatorio, que era una tapa. Y ahí colocaban todos los pecados y cubría. Israel nunca estuvo en pecado. Cuando el brujo Balaán quiso maldecir a Israel, decía, no veo pecado en Israel, ni iniquidad de Jacob. Ellos creían que estaban en pecado, tenían una ley. Dios había mandado la ley, pero Dios sabía que por la ley nadie iba a vivir. Y Dios mandó el arca del pacto y la puso encima, y cubrió todos los pecados. Ellos no se daban cuenta. Ellos no se daban cuenta que siempre estuvieron justificados por la sangre del Cordero. Y esa misma sangre en la cruz fue derramada y cayó bajo el suelo. Y según estudios, el arca del pacto estaba abajo de la cruz de Gólgota. Cayó sobre la tapa del propiciatorio y ahora sí nos perdonó por siempre. El sacrificio eterno de Jesucristo, el sacrificio por siempre, señores.
Cuando David mató a Goliat con la roca, ¡pa! La mató la roca, que era Jesucristo. Le cortó la cabeza y esa cabeza la puso en un monte. Ese monte luego se llamó el monte Gólgota. Esa cabeza del gigante, que el gigante representaba nuestra oposición, todos los que nos hacían la contra a nosotros, o sea, el maligno y las circunstancias, esa misma fue donde Jesucristo fue y venció. Ahí Jesucristo le pisó la cabeza al diablo. La cabeza del gigante era la misma cabeza de Satanás. Cuando en Génesis 3 sale la primera profecía mesiánica y te va a pisar, la simiente mía te va a pisar la cabeza. Ahí se la pisó en la cruz. ¡Wow! Ahora ya Jesucristo venció por nosotros. Y ahora no tenemos que hacer nada, solo tenemos que recibir. Reciba su gracia, reciba su amor, reciba su abundancia, reciba su justicia y reine. Muera la autojustificación. Reciba esta escandalosa gracia, porque para todos los religiosos, todo lo que predicaba Jesucristo eran herejías. Jesucristo andaba con ladrones, con estafadores, con prostitutas, y les decía a los religiosos sepulcros blanqueados. Todo eso era una herejía, la herejía que predicó Jesucristo. Pues esa misma herejía la predicamos ahora, que es herejía para los religiosos. Mostramos a Jesucristo como único Rey y Salvador y nos inhabilitamos a nosotros.